Hello children, how are you today? Welcome back. Bienvenidos a esta segunda etapa del año. Espero que hayan podido descansar un poco en las vacaciones y apuntar pilas para esta segunda etapa del año. Me alegro un montón de volverlos a ver. Bien, como veníamos haciendo todas las clases, vamos a rezar a nuestro angelito de la guarda. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, give me God's love, commit me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ok, para comenzar con la clase de hoy vamos a empezar con esta pregunta. What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Is it sunny? Is it rainy? Or is it cloudy? Today it's sunny. Es un día soleado, un día precioso. Bien, para continuar con la clase de hoy, vamos a arrancar repasando lo que estuvimos trabajando en la primera parte del año. ¿Ok? Bien, estuvimos trabajando con numbers. Vamos a ver si se nos acuerdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very good. Okay, can you tell me what color is number 2? What color is it? Is it red or is it blue? It's blue. Excellent. Okay, what color is number 5, for example? Is it blue or is it yellow? It's yellow. Perfect. Perfect. What color is number 8? Is it orange or red or green? It's green. Perfect. Perfect. Okay. Then we have number 6, which is orange. Number 7 is pink. And number 10 is purple. Okay, very good. También estuvimos trabajando con los personajes. Vamos a ver si se acuerdan el nombre. Let's see. Okay, this is Mouse, Bud, Polly, Squirrel, and Hedgehog. Hedgehog. Very good. Otro de los temas con los que habíamos estado trabajando eran los miembros de la familia. Family. Vamos a repasarlos. This is Grandma or Granny. This is Granddad. This is Dad or Father. This is Mom or Mother. Sister, Brother, Baby. También podemos encontrar en algunas familias una mascota, en este caso, a dog. A continuación vamos a jugar un poquito. Let's play. Hago clic en el primer enlace y me va a llevar a una fichita interactiva. Esta es la fichita interactiva que se me va a abrir y en la primera tarea tengo que unir. Por ejemplo, baby 1. Okay, wait, tenemos que sacar la página. 1 hacia baby. Granddad, me fijo dónde está granddad y voy uniendo. La segunda actividad que está debajo dice label. Tengo que poner los nombres a cada miembro de la familia. ¿Cómo lo voy a hacer? Hago clic en el cuadrito y elijo qué miembro de la familia es.
For example, por ejemplo, en este caso, this is dad. Y así voy abriendo la ventanita y eligiendo qué miembro de la familia es. Una vez que está terminado, recuerden enviar mis respuestas a mi profesor. Tienen que poner el nombre completo, el grado, primero C o primero D, inglés y el mail de la profe, mi mail, ¿ok? caririnero@gmail.com, enviar. Luego hago clic en la siguiente dirección y vamos a jugar un ratito también. Bien, voy a llegar a esta página, hago clic en Start. Ok, find something blue. Encuentra algo de color blue. Ok, y así voy a seguir avanzando con las demás preguntas. Find something yellow. Y ahí voy a ir eligiendo cada opción. Ok, espero que les hayan gustado las actividades que preparamos para hoy. Recuerden mi mail por cualquier consulta, duda que tengan. Ese es mi mail para que me consulten. Y les queremos contar que las actividades van a ser enviadas cada 15 días y van a ser subidas los miércoles para que tengan una mejor organización. Ok, time to finish. See you next class. Bye bye.